ruta, el Yangtze-Kiang es el tercer río más largo del mundo y en ocasiones es el tercero, cuando vienen las lluvias, es el tercero más caudaloso de la Tierra. Sin embargo, el más violento es el río Amarillo. El río Amarillo tiene la peculiaridad de cada determinado tiempo cambiar de curso, al grado que sus variantes de curso van desde desembocar en la bahía de Boihai hasta el mar Amarillo. Es verdaderamente impredecible y ha causado multitud de inundaciones y desgracias, y sin embargo, a pesar de eso, es la cuna de la civilización china. Ahí empezó China. Esta peculiaridad de inundarse ha creado una fertilidad en la tierra como la del Nilo en Egipto. En la antigüedad, me voy a remontar saltándome las dinastías legendarias como la dinastía Zhou. Me voy a remontar a la dinastía Zhou, que fue la dinastía más larga en la historia de China, más o menos del año 1000 al año 256 antes de Cristo. Esta es la dinastía cuando surgen los grandes filósofos. La podemos llamar la era de los filósofos. Es la era milagrosa en que por un lado surgen los grandes maestros chinos, como es Confucio, como es Lao Tse. En la India es el surgimiento de Buda y Mahavira, y en Grecia es la época de Heráclito, de Parménides, de Sócrates. Algo sucedió en el cosmos que fue una época brillante y emanó en energías que iluminaron estas grandes civilizaciones de la antigüedad. De los filósofos, el más antiguo, el que le llaman el viejo sabio, es Lao Tse. Estaba el otro día yo leyendo, más bien escuchando en un programa de YouTube, una lectura de frases de Lao Tse. Es impresionante la profundidad, la sabiduría, el alcance tan profundo que alcanza, que llega en sus pensamientos. A veces son muy sencillos. Por ejemplo, quien no es feliz con poco, no lo será con mucho. Y como esta, hay multitud de frases y pensamientos. En esta imagen lo vemos sobre un buey, porque la leyenda dice que él viajaba en un buey sentado leyendo los textos que le llegaban. Era un hombre de letras y de estudio. El más influyente de todos los filósofos de China es, sin duda alguna, Confucio. No se sabe cómo era. Esta es una representación de su imagen totalmente apócrifa, porque no existen retratos fidedignos de él. Él influyó en la historia de China más que cualquier otro pensador o político. Terminando la era de los filósofos, el país fue dominado por la dinastía Qing o Qing. El gran emperador de esta dinastía fue Qin Shi Huangdi, el creador y constructor de la muralla china. Miren, no la inició él, pero él construyó una gran porción de esta muralla con el fin de detener las hordas de los bárbaros que venían del norte, es decir, de Mongolia. Qin Shi Huangdi, curiosamente, era anti-filósofos y anti-poetas. Él los detestaba.
Él buscaba a los hombres prácticos, a los hombres de armas, generales y militares. Y durante su reinado, todo lo que fue la filosofía de Confucio fue perseguida y tratada de eliminar. Incluso se dice que hubo quema de libros. Estas quemas de libros siempre me dan risa, porque como si fuera tan sencillo quemar el pensamiento quemando un libro. Es como en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis quisieron eliminar todo el pensamiento y la literatura hebrea, haciendo piras crematorias con los libros de los grandes pensadores judíos. Bueno, King trató de hacer esto, no lo logró, era un hombre paranoico, vivía en su trono con una cimitarra, es decir, con una espada, como listo para defenderse, no permitía que nadie entrara sin haber pasado por varios tamices, y finalmente él exigía dormir sin que nadie lo supiera en un diferente salón o en un diferente palacio para que nadie supiera dónde dormía. Todavía hasta 1976 se desconocía el ejército de terracota. Cuando se descubrió, esta es una interpretación personal, creo que se descubrió realmente la profundidad de su paranoia. Él se hizo acompañar en el viaje de la muerte con un ejército de 8,000 soldados de terracota, tamaño natural, todos con una expresión y un rostro diferente, como si fuera un ejército de verdad. ¿Qué lo atormentaba a este hombre? No lo sé. Su tumba se dice que no ha sido abierta y él la mandó a hacer rodeando su cofre, ¿verdad? Su sepulcro con un mar de mercurio. Y se dice que no ha sido abierto porque el aire dentro de esto es sumamente venenoso. También se dice que tratando de seguir la medicina antigua, tomaba de pequeñas dosis de mercurio que seguramente, si fue cierto, fueron causa de su muerte. Aquí tienen uno de los soldados de terracota. Y aquí estamos cuando terminó el reinado de Qin Shi Huangdi, que fue en 206 antes de Cristo, se inicia una de las épocas clásicas de la historia china, que es la dinastía Han, que revive las enseñanzas de Confucio, de Lao Tse, y logra unificar. Es el primer gran imperio que se forma en la China antigua. La dinastía Han sí cultivó la poesía y sobre todo siguió muchas de las enseñanzas de Confucio. Entre sus contribuciones está la escritura china primitiva, pero es el origen de la actual dinastía china. Nos saltamos hasta el año de 618, cuando cayó la dinastía Han, hubo revoluciones, hubo un decaimiento en la estabilidad política y social de China, hubo un empobrecimiento hasta que llega la gran dinastía Tang, quizá la más brillante y la más notable de todas las dinastías de la historia de la China. Tang es un verdadero milagro lo que logra. Llamamos a esta la época de los poetas. Empieza a surgir la poesía, surgen grandes poetas, entre los cuales el más célebre es Li Po. Y en esta dinastía hay una emperatriz que fue primero concubina del emperador. Cuando muere el emperador, hay en las lenguas de doble filo que dicen que ella lo mandó a asesinar. Entonces el heredero, que fue su hijo, se convirtió en su amante
fue también su concubina del hijo, y después también murió el hijo y ella se quedó como emperatriz. En la historia de China ha sido la única emperatriz. Dicen que era muy hermosa. Esta fotografía evidentemente no es, no es la verdadera Wu Zetian. Esta es simplemente la actriz que la representa en una serie de televisión en China. Aquí tienen dos estatuillas, dos caballos de porcelana china de la dinastía Tang. Después hay otra época de inestabilidad que vuelve a resucitar el orgullo de China a través de la dinastía Sung, otra de las más brillantes épocas. Se dice que en la dinastía Sung no había pobreza. Fue la época de los grandes artistas, los grandes pintores. Fue la época más gloriosa de la pintura china. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este búfalo, que es una belleza. Vean nada más este rollo con los insectos. La pintura china es una pintura básicamente de la naturaleza. Eran adoradores de las formas de la creación de los animales en toda su naturalidad. En la dinastía Sung se inventa la pólvora. Aquí, aunque la fotografía representa un bombardeo, no se utilizó los bombardeos hasta poco después. Durante los Sung únicamente se utilizaba para los fuegos artificiales. El compás, es decir, la brújula, fue también un invento en la dinastía Sung. La imprenta. Estamos hablando de 400 años antes de Gutenberg. Y vean esta pintura maravillosa de los bambúes. Esta fue la época Sung. Cuando cae la dinastía Sung, viene la marea de los mongoles. Es una época terrible para China. Los mongoles crean el imperio más grande de toda la historia, un imperio que realmente no dejó nada. No hay una herencia mongola en la historia de la humanidad. Dominaron todo el territorio de Asia, llegando hasta Europa, gran parte de la India, desaparecieron bajo los herederos de los primeros mongoles. Uno de ellos fue Kublai Khan, cuyo padre fue el fundador de la dinastía Yuan, que era de origen mongol. La dinastía Yuan era más domesticada, era la época, les repito, de Kublai Khan y de Marco Polo. Fue cuando intentaron los chinos conquistar Japón, y fue la época cuando surgió aquel término de kamikaze, el viento divino, que ya cuando estaban llegando la flota de casi 1000 barcos a Japón, vino una tormenta, un tremendo huracán que destrozó la flota, la armada de Kublai Khan, como fue años después, 200 años después, o 300 años después, la tormenta que destrozó la armada invencible cuando Felipe II pretendía apoderarse de Inglaterra, en tiempos de Isabel de Inglaterra. La dinastía Yuan no aportó gran cosa, pero se dejó civilizar por los chinos, que eran mucho más cultos, más profundos, y siguieron la tradición de la pintura y de la poesía, sin grandes hombres, pero no destruyeron esa cultura. Después de los Yuan, es decir, de los mongoles, viene la dinastía Ming, que fue un periodo de casi 300 años de paz, de tranquilidad, de estabilidad, una estabilidad que fue retrasando poco a poco a China.
porque mientras Europa en esta época empezó a llenarse de científicos y de estudiosos que en la lucha por los mercados y por la industria pugnaban entre sí, entre Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, surgen los científicos y que después originan la revolución industrial. Los Ming fue una etapa de tranquilidad que retrasó a China. De haber sido en la época de los Sung y de los Tang quizá la civilización más avanzada en la historia en todo el mundo, ¿verdad? Ya con los Ming hay estabilidad, empieza a empobrecer China, se crea el gran palacio de la ciudad prohibida en Pekín y empieza poco a poco a anquilosarse el progreso de China. Los Ming, ya a mediados de 1600, fueron desplazados por la dinastía Manchú. Manchuria es esta parte del norte de China, invaden Pekín y finalmente invaden toda China y más o menos sus conquistas ocupan poco más de las dimensiones de la China actual. La dinastía Qing es una dinastía en la que se empobrece más China, está gobernada por déspotas y poco a poco empieza esa decadencia, la corrupción empieza a corroer las entrañas de China, todos aquellos principios de Confucio sobre el gobierno, sobre la ética, se olvidan. China empieza a corromperse terriblemente, se vende, empieza la invasión de los poderes occidentales de Europa, especialmente de Gran Bretaña. Es la época de las guerras del opio, en la que tratan de defender, porque los británicos fomentaban el comercio del opio, porque era muy redituable, y los Qing lo detienen. Quizás sea la única de las grandes hazañas de esta dinastía, pero por lo demás se empobrece, se prostituye China y entra en una decadencia que aparentemente no terminaría nunca, hasta el año de 1912, en que cae la dinastía Qing y se inicia la revolución de Sun Yat-sen, el doctor Sun Yat-sen, que quiere establecer, no restablecer, la democracia en China. Son años de pugna. También en las esferas del gobierno hay mucha corrupción. El gobierno de Sun Yat-sen, aunque él era un hombre idealista, hagan de cuenta que él era un Francisco I. Madero, muy idealista, muy impráctico, muy incapaz de gobernar, un hombre de principios muy firmes, pero le faltaba esa mano dura para poder gobernar una nación como China. Entonces fue cuando Japón empieza a incursionar en China, viene la conquista de Manchuria primero, después empiezan a ocupar grandes secciones de China hasta la Segunda Guerra Mundial, en que Japón prácticamente ya es dueño de China. Y después de la guerra empieza la segunda revolución del siglo, que es la que resucita a esta nación, que es la que inicia Mao Zedong, a quien se le acusa de ser el más grande genocida de la historia, con una masacre de 70 millones de
seres humanos. Esto no hay prueba de lo anterior, pero eso es lo que se dice de él. Mao Zedong fue despiadado. Era la única forma de enderezar este país. Yo todavía recuerdo cuando la primera vez que yo llegué a China, que era muy rígido todavía, muy todavía se sentía esa pobreza. No había el boom, ese progreso eh, pasmoso que estamos viviendo en nuestro tiempo. Todavía se veían los restos del miedo. La gente era muy temerosa de lo que se decía y lo que se hacía. China se ha ido abriendo poco a poco, sigue siendo un país, una dictadura comunista, y sin embargo se ha vuelto en otro sentido un país totalmente capitalista. Se dice que hay más millonarios en China que los que hay en Estados Unidos. Esto yo no lo sé, no los he contado, ¿no? Pero es muy impresionante este avance de la China actual y este cambio, esta resurrección que se ha operado en este país desde que inició la revolución Mao Zedong hasta nuestros días. Bueno, aquí tenemos el mapa de China, el mapa de la China actual. Aquí en esta región se encuentra la meseta del Tíbet. Es una región muy fría, de hielo, de montañas cubiertas de hielo. Después vienen las montañas del Tien Shan y al otro lado se encuentran los desiertos. El desierto de Taklamakan, que es un desierto inhóspito y terrible, con temperaturas que a veces pasan los 50 grados a la sombra, porque es una depresión y en verano es verdaderamente diabólico, es como meterse en una caldera. Después vienen los desiertos del Gobi, que curiosamente es uno de los desiertos fríos del mundo. Aquí está la región de Manchuria y todo esto es lo que es propiamente la China Han. Esta región del extremo occidental de China es la patria de los uigures, que todavía están luchando por mantener su identidad y su religión musulmana. China, el gobierno, está tratando de hacer lo mismo que en Tíbet, tratando de, ¿cómo les podría decir?, de desnacionalizar estas regiones, de transculturizar. Está enviando grandes cantidades de obreros y campesinos de la raza Han a esta región y se está trayendo uigures y tibetanos a las regiones de la China tradicional para ir quitando esa identidad cultural por temor a que se arme después una revolución. Aquí tenemos un mapa de carreteras, no es el actual. Las carreteras actualmente en China es de verdad impresionante. Es una maraña, una red de rutas que van prácticamente entre todas las ciudades principales a todos lados. Es comparable a la red de Europa. Y esta es la red, y esto es un plano de hace 2 años. Esta es la red de los trenes de alta velocidad. No es de todo el sistema ferroviario chino. Estos nada más son los de alta velocidad. Ningún otro país en el mundo tiene tantos trenes bala como los tiene China. Y esto permite el viaje de una ciudad a otra ciudad en tiempos muy cortos y a precios muy accesibles. Este es un mapa de la Gran Muralla.
Hay que aclarar una cosa. En Wikipedia hablan de una gran muralla de 21,000 kilómetros. Este es un mito, no es verdad. La muralla actualmente tiene poco más de 6,000 kilómetros y nunca ha tenido 21,000 kilómetros. No sé de dónde sacó Wikipedia este dato, pero se ha copiado por todos lados. Incluso hace poco tuve una discusión con un amigo mío, mi querido Carlos Ulibarri del Boletín Turístico, y me dijo, no, 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 está comprobado, yo lo vi. Sí, lo vio en Wikipedia, pero Enciclopedia Británica, que tiene muchos más elementos para hablar de este asunto, asevera que son 6,000, poco más de 6,000 kilómetros, que es una cantidad enorme. Vamos, es una distancia más de aquí a Nueva York, de aquí a Nueva York y más todavía. Entonces, estamos hablando de una hazaña gigantesca. Vamos, el hecho de que sean 6,000 y pico en vez de 21,000 no desmerece la proeza. Otra aclaración sobre esta muralla es que no es el único monumento que se alcanza a ver desde la Luna. Desde la Luna no se ve esto ni ningún otro monumento. Bueno, aquí tenemos un plano de la ruta básica en China. Podemos empezar con Pekín, Xi'an, Guilin y terminar en Shanghái. Es el mismo plano, aumentado con otras visitas en ruta. Y aquí estamos ya en Pekín. Esta es la ciudad prohibida, uno de los palacios más grandes del mundo. Aquí tienen un plano. En este plano están los nombres de los diferentes edificios. Algunos de ellos son verdaderamente poéticos. Por ejemplo, el pabellón de la Suprema Armonía, etcétera. Podemos hacer casi un poema uniendo las frases de los nombres de estos palacios, porque son verdaderamente poéticos. Aquí tienen una fotografía del Palacio de la Suprema Armonía o del pabellón de la Suprema Armonía con sus escaleras. Esta es una vista de la ciudad prohibida, una vista general. Estas son los relieves que están entre las escaleras del pabellón de la Suprema Armonía. Este es el Templo del Cielo. Aquí lo tienen más cerca. Es una de las construcciones más bellas de Pekín. Si a mí me dieran escoger, yo escogería este para mi ciudad particular. Si le escogería muchas de las iglesias góticas, este Templo del Cielo, esta es la plaza de Tiananmen, una de las plazas más grandes del mundo, más vastas. El Palacio de Verano, que es una gema de palacio. Normalmente no se visita, hay que buscar los tours que lo incluyan y ver en estos lagos interiores del Palacio de Verano, el puente de jade que estamos viendo aquí, el puente de los 17 arcos. Y bueno, aquí tenemos el Estadio Nacional de Pekín, construido para los Juegos Olímpicos, que fue toda una colección de edificios ultramodernos realizados para deslumbrar al mundo. Incluso cuando los Juegos Olímpicos y posteriormente había paseos exprofeso para ver el nuevo Pekín, que todavía yo lo recomiendo, porque así como podemos ver la ciudad prohibida y el templo del cielo
y el, el Palacio de Verano, las tumbas Ming. Vale la pena ver todos los edificios nuevos que se están construyendo en esta ciudad. Bueno, esto ni siquiera le ponemos título, todo el mundo lo conoce, de esto lo sabemos desde que éramos niños, que es la Gran Muralla, que va serpenteando montañas, valles, desiertos, a lo largo de 6.000 kilómetros. Este es el mirador de Simatai, uno de los más bellos y no tan lleno de gente. Y regresamos a Pekín y nos encontramos los barrios típicos. En este barrio que son los hutongs, que son llenos de restaurancitos y de tiendas de chácharas y souvenirs, antigüedades entrecomillado, porque ya no hay antigüedades, son hechizas todas, son antigüedades made in China, pero la semana pasada. Esta es una escena del teatro, de la ópera de Pekín, y bueno, algo que debe de hacerse es callejonear. En los hutongs se puede callejonear para ver estos puestos de comida en la noche, ver todas las cosas extravagantes que se comen, y bueno, quien tenga el atrevimiento, la osadía, pueden probar estos platillos, por ejemplo, estos alacranes. Cuando se asan, el veneno pierde efecto. Entonces los pueden comer con perfecta tranquilidad, no les va a pasar nada. Es un gusto adquirido, que confieso, yo no lo he adquirido. Prefiero los gusanos de maguey de nuestra patria. De Pekín nos vamos a Xi'an. Xi'an es la capital más antigua de China. Era la capital del emperador Qin Shi Huangdi, el que hizo el ejército de terracota, que todavía hasta 1976 no se había descubierto. Estas son las torres de la antigua muralla. Es una muralla muy ancha, peatonal, y vean una vista de las calles de Xi'an. Es una de las ciudades más grandes de China. Aquí tienen la pagoda de la oca silvestre. Esta pagoda fue construida por la emperatriz Wu Zetian, la muchacha bonita que vimos en la foto anterior, una de las fotos anteriores, y esta se construyó para albergar millares de manuscritos que monjes, tanto de la India como de China, que habían viajado a India, habían traído textos budistas. Y esta fue la primera gran biblioteca budista que hubo en China. Estos textos, algunos se han rescatado y están en los museos, otros se han perdido. Y bueno, aquí tienen el monumento donde están los ejércitos de terracota, los 8,000 soldados que el emperador Qin Shi Huangdi mandó fabricar para que lo acompañaran y lo cuidaran en ese viaje al oscuro mundo de la muerte. Qué locura, ¿verdad? Perdón. Uno de los lugares más bellos de China, de estos sitios que subyugan por su belleza natural, es Guilin. Guilin está hacia el sur de China. Es un conjunto de promontorios, así como pequeñas montañas o farallones kársticos entre los que cruza un río, el río Li, y hay estanques, pequeños lagos llenos de peces, y forman uno de los paisajes
más idílicos, no nada más de China, sino del mundo. Y bueno, no podían faltar estos pescadores tradicionales. Fíjense lo simpático de la pesca. Ellos utilizan estos cormoranes, estas aves para pescar. Arrojan el ave es naturalmente pescadora, ellas, las aves, localizan al pez, lo atrapan y como están amarradas del cuello, no le permiten que se lo trague. Entonces regresa el cormorán, lo sacan del agua, lo hacen regresar en el canasto el pescado que acaban de sacar y lo vuelven a arrojar. Ya después, cuando han sacado suficiente, les regalan su premio y estas aves son como amaestradas. Aquí tienen al atardecer o al anochecer los pescadores en este paisaje maravilloso que es evocador de aquellas pinturas de la dinastía Song, donde pintaban estas montañas y a un poeta perdido en un rincón, eh, evocando los jardines y aquellos lugares idílicos que tanto se mencionan en la poesía de la dinastía Tang. Este es Huilín. Cerca de Huilín están los arrozales de Longheng. Y aquí tenemos Shanghái. Esta es la macrópolis de China, la más moderna de todas. Aquí tenemos otra vista. Todos los grandes rascacielos es la zona del Pudong. Y aquí tienen la torre de Jinmao y de la Oriental Pearl. Esta es la avenida del Bund. Y aquí está, este edificio que está aquí, es el edificio original del HSBC, del Banco de Hong Kong y Shanghái. En esta ciudad era donde estaban estos clubes sociales que tenían un letrero en la entrada que decía prohibida la entrada a perros y a chinos. Aquí tienen un diagrama de lo que son todos estos edificios del Bund, una vista del Bund. Este es el viejo Shanghái, las calles donde están todas las tiendas, la parte más pintoresca de Shanghái, ahí se siente este tráfico, estos tumultos auténticamente chinos. Esta es la calle de Nanking, que es una calle ideal para las compras. Los jardines Yuyan. Y cerca de Shanghái está la ciudad de Suzhou, que es una ciudad llena de canales que vale la pena visitarse y hacer un recorrido en los canales, o bien la ciudad de Shouhuang, que también son de canales. Hay como 10 ciudades de canales muy cerca de Shanghái. Y esto es en Nanking, el templo de Confucio. Confucio no tiene nada que ver con Nanking, sin embargo aquí le hicieron su templo. Sigue siendo una de las figuras respetadas de China. Y este es el mausoleo de Sun Yat-sen, el revolucionario que en 1912 quiso establecer la democracia en China. Este es desde la parte alta del mausoleo, se ve esta escalinata y se ven todos estos parques alrededor de Nanking. Y este es el puente sobre el río Yangtze-Kiang, que construyeron a lo largo de varios años sin la ayuda de su amiga la Unión Soviética, los chinos,
cuando se lanzaron a la construcción, la URSS ofreció ayuda que a la mera hora no la dio. Y esta es la ciudad de Hangzhou, que también fue capital, igual que Nankín, ha sido capital en diferentes épocas de la historia de China. En esta historia larguísima de China ha habido varias capitales. Y esta es la avenida principal de Hangzhou, el moderno Hangzhou. Vean nada más esto, es una ciudad impresionante. Y sin embargo, es una de las ciudades que conserva el sabor de la China milenaria, de esta China romántica e idílica. Aquí tenemos el parque donde está la pagoda de las 6 armonías, una de las pagodas más bellas de toda China. Este es el lago oeste y la pagoda de Leheng. Este lago es una verdadera joya. Aquí en este lago, yo recuerdo haber recorrido en un atardecer como este y me llegaba el olor de las flores, algo parecido al huele de noche y jazmín, y me dejé ir evocando los poetas, y se me hizo paradójico que este país de gente tan ilustre, de gente tan avanzada, haya sido vejado y pisoteado por la pérfida Albión, por los ingleses en aquellos restaurantes de Shanghái, perdón, de los clubs privados de Shanghái que prohibían la entrada a perros y a chinos. Un pueblo que dio a Confucio y a Lao Tse, cuando todavía Inglaterra era un campo en el que vivían las tribus salvajes, si quieren, interesantes desde muchos puntos de vista, pero sin comparación con estos avances que habían llegado los chinos 500 años antes de Cristo. Era aquella época de los celtas, admirable pueblo, pero no dejaban de ser un pueblo de supersticiosos, que todavía jugaban desde el punto de vista filosófico y del pensamiento, estaban jugando como a las canicas, como a la matatena, en las orillas del inmenso mar de la filosofía en la que ya navegaban los grandes maestros chinos. Muchas gracias. Les recuerdo que el jueves vamos a continuar con la segunda parte de China, que es la ruta de la seda, y la otra China, la China de los grandes templos budistas y del Tíbet. Muchas gracias, don Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, señor Raúl. Gracias. Muchas gracias. Raúl, gracias. Nada. Estamos listos para la otra. Qué bueno, aquí los espero. Gracias. Bueno. También estaba lo de... Gracias, Raúl. Hola, hola. Nada. Espérame, déjame apagar.